Imagina lo maravilloso que es tener a alguien con quien compartir tu vida sexual. Claro, pero a la manera de Dios. Al principio, antes de ser novios, comienzan como amigos, riendo, compartiendo su amistad, soñando, y luego la amistad crece y se convierten en dos enamorados. Y después pues llega el tiempo de ser novios, donde es la relación entre un hombre y una mujer, donde aprenden a conocerse, a respetarse, a cuidarse, a tener una vida espiritual juntos y van construyendo un futuro en Dios. Y por fin llega el momento tan esperado, ese momento donde se apartan el uno para el otro por amor, y sí, estoy hablando el gran día donde unen sus vidas en matrimonio frente a Dios, frente a testigos, y hacen un pacto de exclusividad y permanencia, y ahí unen sus vidas. Prometen amarse, honrarse, apoyarse mutuamente, y llega la esperada luna de miel. Es ese diseño perfecto de Dios donde no solamente unen sus almas, sino también unen sus cuerpos y disfrutan de su sexualidad como un regalo de Dios. Después, el tiempo pasa y aprenden a madurar, a ser pacientes, a perdonarse y a seguir disfrutando su sexualidad a pesar de los años que van pasando. Sabemos que la sexualidad es el lenguaje de amor que Dios creó para disfrutarse sin culpa, sin temor y sin pena alguna. Pero, oh realidad, muchos han vivido este diseño fuera de su plan. Hay muchas heridas en sus vidas a causa de su sexualidad. Algunos están confundidos o algunos han distorsionado este regalo con sus malas decisiones, y algunos viven con problemas sexuales en su matrimonio. Por eso el día de hoy quiero traer este mensaje, esta enseñanza, para hablar sobre cómo podemos mantener nuestra sexualidad sana a la manera en que Dios lo creó. El Dios que lo creó también puede sanar y restaurar la sexualidad. Bienvenidos a su discipulado Avanza. Estamos en el módulo 2, Sanidad Integral. Ya hemos visto temas muy importantes como sanidad del espíritu, sanidad del alma, sanidad del cuerpo, sanidad de la familia, sanidad del noviazgo hasta el matrimonio, y hoy una lección también muy importante, lección número 6, sanidad sexual. Y en esta lección, sin duda alguna, será de gran ayuda porque vamos a encontrar temas relevantes. Vamos a hablar sobre las corrientes de pensamiento sobre la sexualidad. ¿Qué dice Dios en su palabra sobre la vida sexual? ¿Qué impide el placer sexual? ¿Cómo ser sano sexualmente? Entre muchos otros consejos y respuestas sobre la sexualidad. Como siempre, les animamos a que escriban lo que Dios les vaya revelando y sobre todo lo lleven a la práctica con el poder del Espíritu Santo. Así que vamos con esta primera reflexión, esta primera enseñanza. Dios creó el sexo como parte de nuestra naturaleza humana, y Él fue el que estableció un diseño perfecto para que vivamos nuestra sexualidad de manera saludable y de manera plena. La sexualidad, claro, va más allá de lo biológico, ya que incluye romanticismo, el placer en las relaciones íntimas dentro del matrimonio. Su palabra nos enseña principios claros para guiar nuestra sexualidad de acuerdo a su voluntad, con el propósito, claro, de evitarnos consecuencias negativas. Por eso es bien importante que hablemos sobre este tema y que reconozcamos que es un regalo divino y que requiere tiempo para ser estudiado, y la disposición, la actitud para aprender lo que dice en su palabra, porque el no actuar con sabiduría en esta área, muchas personas han perdido matrimonios, familias, ministerios, iglesias han sido destruidas.
Otros viven mal por no saber o no querer sanar sobre su sexualidad. En su palabra dice en Proverbios capítulo 5 del 15 al 19, si quieres disfrutar del amor, disfrútalo con tu esposa. Guarda tu amor solo para ella, no se lo des a ninguna otra. No compartas con nadie el gozo de tu matrimonio. Bendita sea tu esposa, la novia de tu juventud, es como una linda venadita. Deja que su amor y sus caricias te hagan siempre feliz. Qué maravillosa expresión está en su palabra sobre el amor sexual. Vamos a hablar de la sexualidad en la filosofía, religión y cultura. Iniciemos por el ascetismo. Quienes siguen esta corriente de pensamientos, ellos evitan en lo más posible el placer sexual porque ellos creen que el evitarlo les lleva a purificarse y alcanzar un ideal espiritual o moral más elevado, los que les permite estar más cerca de Dios según su forma de pensar. Ahora, el hedonismo, los hedonistas dicen que el placer sexual debe experimentarse de manera libre, sin culpa ni restricciones morales o religiosas, y ellos afirman, te dicen, eres el dueño de tu propio cuerpo, eres libre para tomar tus propias decisiones, así que nadie te debe decir qué hacer. Y el hedonismo promueve un libertinaje sin tomar, pues lógico, en cuenta a Dios. Ahora hablemos también sobre la religión. Algunas religiones enseñan diferentes conceptos sobre el sexo, tales como, por ejemplo, algunos dicen que el pecado se transmite biológicamente de Adán a todos sus descendientes a través del acto sexual, pero asocian el deseo sexual con el pecado. También algunas religiones permiten la poligamia, promueven el sexo sin eyaculación. En otras religiones promueven que los ministros no deben estar casados o que es irrespetuoso hablar sobre este tema en el contexto de la iglesia o la espiritualidad. También tenemos la cultura del sexo. Algunos promueven una sexualidad sin responsabilidad, también sin base biológica y sin principios de Dios. Además, hay quienes comercializan también la sexualidad y esto a veces se asocia con delitos como la trata de personas. También, por otro lado, están aquellos que imponen su forma de pensar sobre la sexualidad como como una ley de Estado. Y esta imposición legal no solo limita la libertad de quienes deseamos vivir con principios diferentes, sino que también a los que no se ajustan a esta visión son discriminados por sus creencias basadas en Dios. Así que nosotros no somos ascetas, no somos hedonistas, ni el resultado de una formación cultural sin principios. Somos lo que Dios dice en su palabra. Tampoco buscamos imponer nuestra forma de pensar como ley de Estado, así como respetamos la libertad de cada persona para tomar sus propias decisiones en su sexualidad y vivir de acuerdo con sus creencias. También pedimos el mismo respeto para nuestras convicciones en la ley y en las escuelas, en la forma en que nosotros creemos y queremos expresarlo. Ahora vamos a ver la sexualidad en la Biblia. La Biblia no es un libro de educación sexual, pero contiene una teología completa sobre la sexualidad. Por ejemplo, en el libro de Cantares se enseña sobre el romanticismo y la intimidad dentro del matrimonio. Y en algunos pasajes bíblicos, la palabra conocer se utiliza para referirse a las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Génesis 4:1, Adán conoció a Eva, su mujer, y concibió a luz a Caín, diciendo, por voluntad del Señor he adquirido varón. Y vamos a ver en los siguientes versículos enseñanzas de acuerdo a la Biblia sobre lo que enseña sobre la sexualidad dentro del matrimonio.
Número uno, enseña que Dios es el autor de la sexualidad. Génesis 2:18. Después el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Y todo el capítulo uno y 2 de Génesis expresan esto o lo explican con detalle. Número dos, debe ser heterosexual. Génesis 1:27. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Número tres, lo que enseña la Biblia de la sexualidad debe realizarse bajo un pacto, ya sea civil y espiritual. Malaquías 2:14. Claman a mí y dicen por qué el Señor no acepta mi adoración. Y les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de sus votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. Pero tú le has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. Se requiere hacer votos espirituales y votos civiles. También número cuatro, es para toda la vida. Mateo 19:6, como ya no son dos, sino uno, y que nadie separe lo que Dios ha unido. Número 5, estamos hablando de la sexualidad en el matrimonio, es exclusivo. Hebreos 13:4. Honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad, Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Número 6. Requiere tiempo de calidad la sexualidad en el matrimonio. Deuteronomio 24:5. Moisés también dijo, ningún hombre estará obligado a ir a la guerra o prestar servicio alguno si se acaba de casar. Por el contrario, el primer año tiene derecho a quedarse en su casa para disfrutarlo felizmente con su esposa. Requiere tiempo de calidad. Número 7. Debe de disfrutarse. Proverbios 5:15 al 19. Bebe solo el agua de tu propia fuente, y no permitas que tu agua se derrame por las calles. No te conviertas en papá de niños nacidos fuera de tu hogar. No tengas hijos que otros van a criar. Ellos deben pertenecerte solo a ti, así que sé feliz con tu esposa. Disfruta a la mujer con la que te casaste de joven, hermosa cervatilla, gacela encantadora, que sus senos te satisfagan por completo y que su amor te apasione para siempre. Número 8. Debe haber preludio, higiene y romanticismo. Cantares capítulo 1 del 12 al 14. Mientras el rey se recuesta, mi perfume esparce su fragancia. Mi amado es para mí como el saquito perfumado que llevo entre mis pechos. Mi amado es para mí como un ramito de flores de las viñas de Engandi. Qué forma tan poética de decirlo. Y número 9, debe entregarse sin egoísmo. Primera de Corintios 7:3 al 5. El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. La esposa le da autoridad sobre su cuerpo a su marido. La esposa le da autoridad a su cuerpo a su esposo. No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración y después vuélvanse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por falta de dominio propio. Y número 10, el disfrutar de la vida y de la sexualidad van unidos. Eclesiastés capítulo 5 del 7 al 9 dice, así que adelante. Come tus alimentos con alegría y bebe tu vino con un corazón contento, porque Dios lo aprueba. Vístete con ropa elegante y échate un poco de perfume, y vive feliz junto a la mujer que amas todos los insignificantes días de tu vida que Dios te haya dado bajo el sol. La esposa que Dios te da es la recompensa por todo tu esfuerzo terrenal. Aquí nos habla de disfrutar. Y número 11,
también enseña que los ministros pueden casarse. 1 Timoteo 3:2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. Y número 12, los solteros que no tienen el don de continencia, dice su palabra, es necesario que se casen. En Primera de Corintios 7, versículo 8 y 9, yo preferiría tanto los solteros como las viudas se quedaran sin casarse como yo, pero a cada uno Dios le ha dado capacidades distintas. A unos les da una clase y a otros de otra, pero si no pueden dominar sus deseos sexuales, es mejor que se casen. Como dice el dicho, más vale casarse que estarse quemando. Así que esto enseña la palabra de Dios o es solamente una partecita de lo que enseña sobre la sexualidad. Ahora, el propósito de la sexualidad en el matrimonio. Podríamos hablar de algunos, por ejemplo, uno de ellos, para evitar la soledad. El sexo en el matrimonio es la unión de dos personas que se aman y juntos llenan su necesidad de amistad, de compañía, de comunicación, de disfrute mutuo en un ambiente romántico. ¿Para qué más? Dos, para el placer. El hombre y la mujer fueron diseñados por Dios de manera especial y diferente, y tienen la capacidad de experimentar placer al unir sus cuerpos bajo el contexto del matrimonio. Así que es una expresión de amor puro, libre de odio, de egoísmo e infidelidad. Y número tres, estamos hablando del propósito de la sexualidad para la procreación. Los hijos son un regalo de Dios y deben ser deseados, deben ser amados, como lo enseña el Salmo 127, 3 al 5. Te lo dejo de tarea. Por lo tanto, queridos amigos, cada matrimonio debe decidir de manera responsable cuántos hijos quiere tener, qué método anticonceptivo utilizará para planificar la familia y claro, siempre y cuando sean moralmente correctos de acuerdo a los principios que nos enseña Dios en su palabra. Ahora hablemos de algunas causas que impiden el placer sexual dentro del matrimonio. Por ejemplo, el desconocimiento biológico. Recuerdo que en el pasado estos temas no se tocaban, incluso en algunos lugares se llegaban a quemar los libros de texto que trataban sobre la educación sexual natural. Hablo de décadas atrás. Es importante que recibir información sexual basado con los principios de Dios. También les recomendamos leer libros sobre el tema en su librería cristiana. Habrá libros que aportarán valor a su matrimonio. Ahora, ¿qué impide? También la falta de salud. Cualquier enfermedad va a afectar su calidad de vida y por lo tanto también va a afectar su vida sexual. Por eso es bien importante invertir tiempo en el cuidado de la salud. De igual manera, si algún medicamento o por una razón ha disminuido el deseo sexual, consulten a su médico. Sin ninguna pena, vayan. También lo afectan las heridas no resueltas. Cuando existen heridas causadas por la infidelidad, el abuso sexual, el acoso, la violación, entre otras cosas muy lamentables, pueden afectar negativamente tu matrimonio. Y en este caso siempre es necesario entrar en un proceso profundo de sanidad espiritual y emocional de tu sexualidad para que tu matrimonio esté sano. También es afectada la sexualidad por enseñanzas equivocadas que recibimos de la familia o de la religión. Algunas personas creen que el sexo dentro del matrimonio es pecaminoso y que es vergonzoso y ellos han tenido malas experiencias o enseñanzas mal interpretadas que lo presentan como algo sucio o inmoral en lugar de verlo como un regalo de Dios para disfrutar. Y claro, pues esta forma de pensar genera culpa, vergüenza, dificultades en la intimidad y superar estas creencias requiere renovar nuestra mente para entender que el sexo en el matrimonio es un regalo de Dios y una expresión de amor, de unidad entre esposo y esposa dentro del matrimonio.
También vamos a ver que la disfunción sexual o frigidez afecta la sexualidad en el matrimonio. Es la falta de deseo sexual que puede ser causada por diferentes razones. A veces puede ser el trabajo excesivo, conflictos no resueltos, eyaculación precoz, indiferencia, estrés o enfermedades, como ya mencionamos. Estos problemas afectan tanto a hombres como a mujeres y pueden crear distanciamiento y conflictos dentro de la intimidad. También la falta de higiene. La falta de higiene personal afecta la relación en el matrimonio, tanto física como emocionalmente, y es esencial mantener una rutina siempre regular de aseo que incluye el cuidado de la piel, del cabello, de la salud bucal, además de visitar al dentista, a otros especialistas con regularidad. También es importante cuidar la limpieza en los ambientes de la casa, especialmente el dormitorio. Todo esto contribuye a una vida saludable sexual y fortalece, pues lógico, la relación entre la pareja. ¿Qué más afecta la sexualidad? También la adicción a la pornografía. La pornografía muestra un mundo de fantasías donde todos son cuerpos perfectos y tienen las medidas perfectas y las relaciones parecen plenas. Sin embargo, esta visión está distorsionada y es perjudicial porque pervierte la sexualidad natural, el don de Dios, y convierte a las personas en objetos y no se busca solución. Puede llevar a alguien a una destrucción en la pornografía, en su matrimonio, en su vida personal. También afecta la falta de privacidad. Afecta mucho la intimidad en el matrimonio, como el vivir con familiares, el no tener una puerta en la habitación o compartir la habitación con otras personas, con hijos pequeños. Eso, sin duda alguna, va a limitar su intimidad en el matrimonio. Dependiendo del caso, es necesario invertir en rentar en una casa propia o instalar puerta en la habitación o construir una habitación para los niños. También aceptar que los hijos han crecido y que necesitan tener su propio espacio. Esto lo tienes que platicar en pareja si es que fuera tu caso. ¿Qué más afecta? Pues también hay demasiados mitos, algo que no es cierto. Por ejemplo, algunos mitos más comunes son: después de los 50 años ya no se tiene deseo sexual, o solo el hombre debe experimentar el orgasmo, o planificar el sexo mata la pasión. O también no es necesario pagar ocasionalmente por un bonito hotel para tener un tiempo de intimidad o de luna de miel. O el tamaño del pene influye en el placer. O el alcohol es un estimulante sexual. Estoy hablando de mitos, algo que no es cierto. La sexualidad no requiere aprendizaje. La sexualidad, no tiene que ver con espiritualidad. Y claro, nos referimos al contexto que algunos dicen que es malo o que no es de Dios, o que las posiciones sexuales son pecado. Esos son mitos, algo que no es cierto, o el hombre siempre debe tomar la iniciativa, o es necesaria la pornografía para estar estimulados, entre otros mitos que no son nada ciertos. Eso afecta la sexualidad. Ahora, sexualidad fuera del plan de Dios. La Biblia enseña, y también la historia lo confirma, la sexualidad fuera del plan de Dios tiene consecuencias. Consecuencias como enfermedades de transmisión sexual, abortos, esterilidad, heridas emocionales, en muchos casos sueños rotos, incluso la muerte, culpa, vacío, vergüenza, adicciones, entre otras. Y estas consecuencias no son casuales, sino el resultado de vivir fuera del propósito por el cual fuimos creados. Dios nos diseñó para vivir en armonía con su voluntad, y cada vez que nos alejamos causa daño, no solo físico, sino también emocional y espiritual. Y la Biblia enseña algunas consecuencias de vivir nuestra sexualidad fuera de su plan. Dice que lo corrompe. Proverbios 6:32 dice que corrompe el alma.
Dice que hay heridas, deshonra y vergüenza y también venganza. Proverbios 6:29 al 35. También existe ruina y enfermedad. Te dejo de tarea. Proverbios 4, 5, 6 y 7 te enseña todo esto. También existe muerte espiritual y en ocasiones físicas. Proverbios capítulo 7. Así que para comprender siempre mejor este tema, leamos su palabra, lee Primera de Corintios 6, versículo 9 al 20, te lo dejo de tarea, y Gálatas 5, 16 y Levítico 18 y 19. Ahora, preguntas y respuestas sobre la sexualidad. Pues sí, hay muchas respuestas. ¿Qué creemos quienes sostenemos una visión binaria? Nosotros sostenemos una postura binaria. Creemos que naturalmente existen dos sexos, hombre y mujer, los cuales son considerados naturales e inmutables, definidos desde la concepción, reconocidos al nacer según las características biológicas, como los genitales y los órganos reproductivos, y confirmados por los cromosomas y las hormonas, ya sean femeninas o ya sean masculinas. Ahora, ¿qué creen las personas sobre la identidad de género? La identidad de género plantea lo siguiente: que el sexo biológico no es el único factor que define a una persona, sino que la identidad se construye también. Y esta se construye a partir de la percepción interna, las vivencias, el contexto social, por lo cual cada individuo, según esta creencia, determina su identidad sexual. En la siguiente contestamos esta pregunta también. Entonces, ¿cuántos géneros existen? En la actualidad, según hemos investigado, no existe una definición universal sobre cuántos géneros hay, ya que hay diferentes corrientes y proponen distintas clasificaciones. Algunas identidades de género más mencionadas son binario, que ya lo acabo de mencionar, que se refiere a la identificación como hombre o mujer en correspondencia con el sexo biológico. Para nosotros es sexo hombre o mujer. También el no binario, persona que aunque nació con un sexo biológico, no se identifica con él. También está el bigénero, persona que se identifica con dos géneros, ya sea de manera simultánea o alternada. Y está también el agénero, persona que se identifica con ningún género. Y pues tenemos el género fluido, persona cuya identidad de género puede cambiar con el tiempo, sintiéndose hombre o mujer o incluso otra identidad distinta dependiendo el momento. Más preguntas, más respuesta. ¿Qué es objetofilia? Se refiere a la atracción romántica o sexual hacia objetos en lugar de personas, y estos objetos pueden ser dispositivos tecnológicos, vehículos, estatuas, maniquíes o otros objetos inanimados, o en algunos casos, las personas incluso realizan una ceremonia de matrimonio simbólica con el objeto totalmente fuera de la voluntad del plan de Dios. Ya hemos visto eso en noticias, que esto se practica. ¿Cuáles son los métodos más efectivos para prevenir infecciones de transmisión sexual? Pues de acuerdo a la palabra de Dios, los métodos más efectivos son la abstinencia sexual hasta el matrimonio. Y de estar casados, pues tener una sola pareja donde ambas personas mantengan exclusividad sexual entre sí y realizar revisiones médicas de manera regular. Esta sería la respuesta. También hay más preguntas en tu manual Avanza, lo cual te invito a que lo estudies, como qué es el sexting. Ahí lo mencionamos. También qué significa la hipersexualización. La hipersexualización prioriza la apariencia y la sexualidad por encima del desarrollo integral. Es decir, una persona hipersexualizada se enfoca principalmente en sus atributos físicos,
haciendo que gire todo en torno a la belleza, al erotismo, a las medidas perfectas, y esto puede llevarle a descuidar su crecimiento personal, crecimiento integral, a ser vista por los demás solamente como un objeto sexual. Y esta tendencia se refleja en la publicidad, en las redes, en las canciones, en las formas de vestir, incluso en la manera también en que algunos padres visten o maquillan a sus hijas, a veces con mucha ignorancia sobre el daño que pueden estar causando. Ahora, ¿cómo debe ser la relación con personas que tienen una ideología sexual diferente? Los cristianos nos guiamos por los principios de amor, también de respeto, de los dos lados, y de justicia con todas las personas. Y también incluye, pues lógico, aquellos que tienen una ideología sexual diferente. El cristianismo, en su esencia, rechaza todo tipo de discriminación o marginación. Segunda de Timoteo 2:24 nos dice, enseña que los cristianos debemos ser amables y pacientes y dispuestos a instruir con humildad a quienes tienen una perspectiva diferente y claro, sin que nuestras convicciones se traduzcan en odio, pero también eso no significa que debamos aprobar todas las conductas. Los cristianos tenemos el derecho a mantener y expresar nuestras creencias, pero debemos hacerlo con la motivación correcta, permitiendo siempre que el fruto del Espíritu Santo se manifieste en nosotros. Por otro lado, es importante mencionar que la justicia implica que nadie debe imponer su forma de ser y pensar a todos como una ley universal. Hay mucho que hablar y vamos a contestar lo siguiente. ¿Con qué? Bueno, esto también está en su manual. ¿Con qué frecuencia debe haber intimidad sexual en un matrimonio? Esto lo encontrará en su manual Avanza. Hay mucho más que estudiar en el manual Avanza. ¿Qué hacer si hay diferencias en el deseo sexual dentro de una pareja? También está en su manual. Favor de adquirirlo en caso que no lo tenga. ¿Qué está permitido y qué está prohibido en el matrimonio? También ahí lo contestamos. Y en la siguiente es, ¿qué beneficios tiene una sexualidad activa y sana dentro del matrimonio? Vamos a comentar solamente un poquito porque está comprobado que una sexualidad activa y sana fortalece la unión del amor en el matrimonio. Hay más unidad, mejora la comunicación, reduce el estrés, mejora el sueño, fortalece el sistema inmune y mantiene un sistema también cardiovascular saludable. Además, libera hormonas que mejoran el estado de ánimo, como la oxitocina y ciertas endorfinas, y también satisface las necesidades emocionales, como sentirse amado, aceptado, valorado, y esto mejora la autoestima, reduce la ansiedad y la depresión. Por eso el estar sanos sexualmente en el matrimonio sí es importante y necesario para los dos. ¿Existe adicción al sexo? Sí, también esto lo detallamos en tu manual, ahí lo puedes ver. ¿Qué dice la Biblia sobre la masturbación? Ahí también enseñamos varias posiciones para que tú puedas descubrir qué dice la Biblia. Y hay otra pregunta. ¿Qué es el sexo con incubo y sucubo? Y bueno, también esta respuesta está en tu manual. Perdona a veces que no cubramos en el video todas las respuestas por el asunto del tiempo. Y pues llegamos a algunos consejos muy prácticos y empezamos por consejos para casados. Reconozcan que Dios es el creador del sexo y vivan su sexualidad según los principios de Dios. Y eso será siempre tu mejor elección, tu mejor decisión. Ese es el primer consejo. Número dos, habla de este tema con tu cónyuge y compartan su forma de pensar, apliquen los principios mencionados y noten la gran diferencia y siempre no duden en buscar apoyo cuando sea necesario que haya ajuste, enfermedad sexual en su matrimonio. Número tres, mantente alerta para no caer en la tentación. Nunca te confíes ni pienses que eres inmune a la tentación sexual.
La sanidad sexual comienza en la mente, no en el cuerpo. Es en la mente donde se ganan las batallas para la pureza sexual. Cuida mucho tus pensamientos, no permitas fantasías. Número 4, si están practicando algún pecado sexual, decidan vivir de acuerdo a su fe y de acuerdo a la palabra de Dios. Entren en un profundo proceso de sanidad sexual, háblalo con Dios, arrepiéntete, pide sanidad y poder y también busca ayuda profesional. Algunos necesitan perdonar a quien los indujo en pecados sexuales y muchas más cosas para la sanidad sexual dentro del matrimonio. Algunos tienen que volverlo a escuchar. Ahora, algunos consejos para jóvenes a escuchar esta enseñanza. Vivir de acuerdo a la palabra de Dios es ir en contra de la corriente del pensamiento progresista que te dice cosas como tú debes de vivir tu vida, tú eres dueño de tu propio cuerpo. También te dicen, la religión no debe meterse en tus decisiones, el matrimonio está ya pasado de moda y muchas cosas más que te dicen. Hoy en día algunas personas que han seguido esta forma de pensar se lamentan por no haber construido una familia, por no haber cuidado su salud integral. Ten en cuenta que la Biblia no pasa de moda ni se adapta a la cultura, así que consejos para jóvenes, no te desesperes, vive y disfruta cada etapa de tu vida, ninguna es mejor o peor. Todas han sido diseñadas por Dios con un propósito. Joven, señorita, estudien, trabajen, hagan deporte, sirvan a Dios, vivan su noviazgo, construyan un patrimonio, desarrollen un negocio, tengan hijos y verán qué decisión tan más maravillosa harán. También cuiden mucho su mente. Los pensamientos son poderosos. Estamos hablando sexualidad en los jóvenes. Pueden influir los pensamientos en sus acciones. Evita alimentar fantasías sexuales o exponerte a contenido que pueda llevarte a la tentación. También el siguiente consejo es practica la abstinencia hasta el matrimonio. La Biblia enseña que el sexo es un regalo de Dios, sin duda alguna, y está destinado a disfrutarse dentro del contexto del matrimonio. Ya mencionamos lo que dice Hebreos 13:4. Así que practicar la abstinencia hasta el matrimonio no solo honra a Dios, sino que también protege tu alma, tu cuerpo, tu futuro, tu proyecto de vida. Y también el siguiente consejo, si tienes un noviazgo, hagan un pacto de pureza sexual ante Dios y pidan su poder para cumplirlo. Eviten estar en lugares a solas como habitaciones o autos o lugares oscuros, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, en otros temas. O el siguiente consejo, busca relaciones basadas en el respeto, en el amor ágape y no solamente en el sexo. Cuiden su noviazgo, y siempre manténganse unidos con el amor de Dios, el amor ágape, y que Dios les siga bendiciendo a todos los jóvenes. Edúquense también sexualmente, asistan a talleres, lean libros, hablen con sus mentores cristianos y líderes de la iglesia sobre dudas o luchas relacionadas con su sexualidad y Dios les va a fortalecer. Hacerlo a su manera es lo mejor. Y algunos consejos para solteros y amigos, cabe mencionar en mi caso, a mí me enseñaron el matrimonio, el antes de llegar al matrimonio, vivirlo por etapas. En el caso nuestro, yo llegué al matrimonio sin tener relaciones sexuales con mi novia, así que pasamos primero de ser compañeros a ser amigos, después pasamos al prenoviazgo. En el prenoviazgo hablamos de todas nuestras diferencias, y todas aquellas cosas que sí nos unían, cosas afines. Y después pasamos al noviazgo, y ya una vez que vimos que así había mucha compatibilidad, pasamos al noviazgo y después del noviazgo pasamos al matrimonio, o al prematrimonio y después al matrimonio. Tenemos actualmente 34 años de casados, tenemos 3 hijos y podemos decir, vale la pena hacerlo a la manera de Dios. Tengo pues prácticamente ya como 3 décadas dando consejería y he visto a mucha gente destruida.
He atendido a personas con SIDA porque decidieron tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. He visto señoritas que se han practicado un aborto porque tuvieron relaciones sexuales antes de casarse con X persona que no querían y algunas de ellas han quedado estériles por la forma en que les hicieron el aborto. He conocido muchos casos, muchos muy desastrosos por vivir la sexualidad, enfermedades venéreas fuera del plan de Dios. Así que te lo está hablando alguien que lo vivió y también ha ayudado a otras personas. Así que hacerlo a la manera de Dios es tu mejor elección. Algunos necesitan volver a escuchar, volver a leer el libro, escuchar este video y vivir su sexualidad a la manera de Dios. Y bueno, pues hay muchas razones por las que puedes ser a la manera que Dios estableció. El Salmo 68:5. Queremos darles estos consejos a los padres solteros, a las madres solteras. Dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Padres y madres solteras tienen un refugio, tienen esperanza, tienen un protector que se preocupa por ustedes. Y a veces las cosas no salen como planeamos, tanto para el hombre o la mujer. Y a veces los pactos se rompen, los sueños se desvanecen, se destruyen y debemos empezar de nuevo. Pero no te descartes, ni permitas que el juicio de otros te descarte, porque Dios no te descarta, no eres de segunda. Así que para continuar con éxito en la vida es necesario tomarse de la mano de Dios y vivir bajo sus principios para evitar repetir los mismos errores. Si decides volver a iniciar una relación matrimonial, estoy hablando a los padres solteros y madres solteras, no te apresures, toma el tiempo necesario para sanar y pedir consejos. Si tienes hijos, no los excluyas de tus planes. Somos sabios cuando aprendemos de la palabra de Dios y de los errores de otros. Somos inteligentes cuando aprendemos de nuestros propios errores, pero somos necios cuando no aprendemos y seguimos tropezando con el mismo tropezón y abrazándolo. Dice su palabra en Proverbios 22:3, el que es inteligente ve el peligro y lo evita, y el que es tonto sigue adelante y sufre las consecuencias. Queridos amigos, seamos sabios y seamos inteligentes. Algunos consejos para padres solteros: modela a tus hijos. Ellos aprenden más de lo que haces que de lo que les dices. Así que muestra relaciones respetuosas, amorosas y sanas sexualmente para que tus hijos tengan proyección, tengan futuro. Establece límites claros. Protege a tus hijos estableciendo límites entre tu vida amorosa. No los expongas a personas a quienes no confías plenamente. También es importante compatibilidad familiar, si es que te vas a unir con alguien después de todo un proceso. Asegúrate que cualquier persona con la que estés saliendo sea compatible contigo, te valore y te acepte con tus hijos en el caso de tenerlos. Y lo siguiente, hablando de educación sexual, a medida que tus hijos crecen, aprovecha para educarlos sobre sexualidad de una manera que refleje su creencia en Dios. Y padres solteros, busquen también grupos de apoyo. Consideren unirse a grupos de apoyo a veces de padres solteros, estoy hablando personas con principios sanos que puedan compartir experiencias y obtener consejos con los principios de Dios. Y también les animamos que tengan consejeros. Si te encuentras luchando con tu sexualidad o relaciones inestables, busca consejería y puede serte útil y la vas a necesitar, y esto también para ser ejemplo para tus hijos. Ahora, claves para ser sanos sexualmente. Jesús nos revela a un Dios lleno de amor. Y este Dios lleno de amor nos invita a todos a encontrar la vida y la libertad en Él, la sanidad, y nos recuerda que su vida es maravillosa, que debemos disfrutarla bajo sus principios, que en el tiempo que vino Jesús, los
que vivían fuera de su sexualidad, del plan de Dios, les llamó a convertirse, a arrepentirse, como la samaritana, como aquella mujer adúltera. Así que nadie que conozca a Jesús debe permanecer en un pecado sexual. Su palabra dice en Juan 8:32 y 36, conocerás la verdad y la verdad les hará libres. Así que si el Hijo les liberta, serán realmente libres. Y en segunda de Timoteo 1:7 dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y el Proverbio 16:32 dice, es mejor dominarse a uno mismo que conquistar ciudades. Dios desea que tu sexualidad esté dominada y sana. Así que algunas claves. Usa la Biblia como tu guía. Estúdiala, medítala y vive sus enseñanzas. La Biblia te ofrece principios claros sobre cómo vivir una vida sexual sana. Exprésale a Dios cómo te sientes emocionalmente. Háblale de todas tus heridas sexuales, tanto las que has causado como las que te han causado a ti. También otro consejo, pide perdón y perdona. Y después de pedir perdón, ora por las personas que dañaste, para que Dios les conceda también sanidad. Perdona a quienes te lastimaron y te indujeron a un mal camino en tu sexualidad, algunos que desde niños fueron afectados, y ora para que se rompa toda atadura en tu alma que haya producido ahí el tener relaciones sexuales fuera de su propósito. Y el siguiente consejo es confía en el Espíritu Santo. Pídele su poder regenerador para resistir las tentaciones y la sabiduría para tomar buenas decisiones que reflejen su voluntad en tu vida sexual. Y el siguiente consejo es honra el matrimonio si estás casado. Solucionen los problemas que afecten su vida sexual. Perdónense, restauren su relación, rompan con la rutina, atiendan al llamado de Dios. Platiquen sobre estos temas como el exceso de trabajo, la falta de higiene, las adicciones, las enfermedades, las heridas no resueltas, la falta de privacidad, los conceptos erróneos sobre la sexualidad, pero hablen y aporten solución. La falta también de conocimiento sobre la sexualidad masculina y femenina, estudien los procesos, cómo son de diferentes los dos, y honren también a Dios los solteros. Si estás soltero, es fundamental que lleves un proceso saludable en tu noviazgo. Desarrolla la paciencia hasta el matrimonio, es todo un arte. Esta espera no es solo una cuestión de abstinencia, sino una oportunidad para fortalecer tu carácter y desarrollar autocontrol. Y honra a Dios con tus decisiones, siguiendo este consejo. Estarás preparado. El fundamento para tu matrimonio bendecido y duradero si sigues estos consejos. Jóvenes también, ya lo dije y lo vuelvo a decir, busquen consejería si estás luchando en un área sexual. Considera hablar con tu pastor, con un consejero, con un mentor. Ellos pueden ayudarte para que puedas salir en el nombre de Jesucristo con el poder del Espíritu Santo. Cultiven siempre relaciones sanas. Rodéense de personas que compartan también sus mismos valores, te animen a vivir de acuerdo a los principios de Dios. Mateo 7:24 al 25 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. De eso se trata el vivir, el practicar esto. Pues amigos, ya llegamos al final. Y si te animo que confieses esto, el sexo es creación de Dios. Escríbelo en el chat, pero también lo siguiente es muy importante. Es un regalo para disfrutarse dentro del matrimonio. Y si practicas esta acción, hemos alcanzado el objetivo. Decido vivir mi sexualidad a la manera de Dios. Pues hemos llegado al final y como siempre queremos hacer una oración y no antes de leer 1 Corintios 7:5.
No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales a menos que ambos estén de acuerdo en abstenerse de intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse plenamente a la oración, y luego deberán unirse de nuevo para que Satanás no pueda tentarlos a causa de la falta de dominio propio. Queremos hacer una oración en este momento por todas las personas que están escuchando este video, por los jóvenes, porque realmente es para todos este momento. Padre Celestial, nos acercamos a través de tu Hijo Jesucristo y estamos orando por cada matrimonio que está escuchando este tema. Y aquellos matrimonios que tienen problemas sexuales, algunos ya de mucho tiempo, y no han podido restaurar, sanar, superar, ponerse de acuerdo. Espíritu Santo, te pedimos que intervengas y que puedas sanarles a los matrimonios para que puedan ser ellos un ejemplo de lo que tú haces en el matrimonio para sus hijos y la gente que les rodea. Oramos por los matrimonios para que sea restaurado su salud sexual. Oramos por los que han pasado por una infidelidad y no lo han podido procesar a tu manera, no han podido perdonar y volver a creer, volverse a unir. Te pedimos que los sanes, que se desactive, Señor, toda ese dolor, esa amargura, y que puedan abrir nuevamente la comunicación y comunicarse contigo para que reciban el poder de ser sanos en el matrimonio. Proclamamos, Señor, sanidad en los matrimonios, aquellos que vienen afectados desde su niñez con pornografía, con violaciones, con tantas cosas, Señor, que pueden afectar su vida. Fijaciones contrarias a tu voluntad en su mente sean destruidas en el nombre de Jesucristo. Toda fijación sexual que se ha marcado ahí por un trauma, un mal evento, y hablamos sanidad sexual en los matrimonios, se vuelve a unir el uno al otro en este amor puro que tú has creado, sin condenación, sin vergüenza, sin ninguna nada que estar ahí sintiéndose de manera incómoda. Que los matrimonios sean sanos sexualmente. Oramos también por los padres solteros, las madres solteras, para que su sexualidad sea sana. Aquellos, Señor, que van a rehacer nuevamente su matrimonio, que lo hagan con un fundamento sabio, inteligente en ti. Padre, que no estén repitiendo los mismos errores, que no estén dando mal ejemplo a sus hijos, que puedan ser sabios, sabias, para nuevamente formar un nuevo matrimonio, y que, Padre, puedan ser ejemplo a sus hijos, y que en la nueva pareja pueda proteger a los hijos y no los afecte. En el nombre de Jesucristo los pedimos, que su sexualidad sea sana, sean llenos de sabiduría tus hijos e hijas. Oramos también por los solteros, por las solteras, por los jóvenes. Oramos para que, Señor, aquellos que quieren casarse, les guíes, les ayudes a que tengan un esposo, que tengan una esposa, y que se unan en santo matrimonio y puedan disfrutar su sexualidad. Dales sueños a los jóvenes de un matrimonio, de un proyecto de vida, de algo que va más allá de la sexualidad. Dales ese proyecto de vida. Los bendecimos en este día en el nombre de Jesucristo, y también oramos por personas que están fuera de tu voluntad, que hoy puedan arrepentirse y que tú los puedas abrazar con tu amor y restaurar su sexualidad de cualquier falta que hayan cometido en su sexualidad. Cámbialos, transfórmalos a tu imagen. Y también oramos por los que estén pasando un mal temporada. Restaura a las personas, vivifica sus corazones, da alegría donde hay amargura, donde hay tristeza, y que puedan ser restaurados. Da salud donde hay enfermedad, Señor, y que tu manifestación sea gloriosa por Jesucristo. Amén. Queridos amigos, si usted no ha escuchado los temas anteriores, sanidad de la familia y sanidad del noviazgo hasta el matrimonio, te animamos a que los escuches, o si no tienes el manual, ahí hablamos sobre estos temas
trae 10 temas, un manual, y puedes adquirirlo de forma muy práctica. Así que felicidades por llegar hasta el final. Como siempre, les recomendamos que puedan compartir con otras personas estas enseñanzas si consideras que pueden ser de valor. También suscríbete al canal, reacciona, porque eso nos ayuda a que este mensaje llegue a más personas. Más que se trate de nosotros, queremos que el mensaje escrito en la palabra de Dios llegue a más personas. No se te olvide que son 4 módulos, 40 lecciones, 40 videos, y tómate el reto de escucharlos todos, de leerlos todos. Creo que va a aportar mucho a tu vida espiritual y de forma integral en la familia, en las finanzas, en tu desarrollo profesional. Así que avanza a la siguiente lección. Siempre les animamos que pertenezcan a una iglesia local. Si ya tú tienes tu iglesia local, participa, sirve, sé generoso, esfuérzate por ser parte de la solución, de hacer equipo y que juntos podamos seguir extendiendo el reino de Dios. Viene un tema muy poderoso, así que no te lo pierdes en la siguiente lección. También si están este tema platicando, estudiándolo en grupo, ya sea de familia o de iglesia o de amigos, este es el momento de convivir, de preguntar, de interactuar, y que Dios les siga bendiciendo. Y como siempre, estamos para servirles y les enviamos un abrazote a todos. Que Dios les siga bendiciendo. Da el siguiente paso. Obtén tus manuales hoy mismo en Hotmart. El enlace lo encuentras en la descripción del video. Vive la experiencia del Congreso Anual de Renovación Avanza en Querétaro, México. Inscríbete y recibe tu diploma al concluir. Continúa creciendo. No te pierdas la siguiente lección.